Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. Y en esta mañana tengo algo que el Señor ha estado siguiendo con las lecciones de la presencia de Dios en nosotros. Esto es algo de que no es algo tan limitado que se puede encerrar en 2, 3 lecciones. Y cada vez que creo que ya estoy cerca de llegar a la conclusión de cómo lograrlo, me doy cuenta que ni siquiera he empezado. Pero sabe, lo bueno es de que nuestro pastor nos ha enseñado a no ser egoístas, de compartir con los demás. No quiere decir, como siempre decimos, de que nosotros ya lo logramos, sino que lo que pasa es que cuando recibimos la revelación nos gusta compartirla para que si no la agarro yo, tal vez alguien más la agarra, ¿me entiende? Pero el asunto es de que no nos podemos quedar con esta revelación. Y le digo que nosotros somos privilegiados, los que estamos aquí, somos privilegiados de poder estar expuestos a esta clase de revelación y de palabra. Porque yo se lo digo por experiencia propia, hay lugares que con muy buena intención no enseñan ciertas cosas que se deben enseñar. Y gracias le doy, como le digo al Señor, de que nosotros podemos aquí compartirlo y enseñarlo. Y este tema, como le digo, es tan profundo, y estudiándolo me di cuenta que el subtítulo aquí dice el dominio propio. Y lo interesante es que para poder nosotros disfrutar en plenitud el reino de Dios, es necesario que la presencia de Dios sea real en nuestras vidas. O sea, la realidad es, hermanos, de que si no logramos que la presencia de Dios sea verdaderamente real en nuestras vidas, no vamos a poder disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Usted va a tener que morirse para irse al cielo y poder disfrutar el reino de Dios. Y cuando esté allá, Malaya, dijo el Señor, ¿no? Se va a acordar usted de ciertas cosas que pudo haber hecho aquí o pudo disfrutar aquí y no las disfrutó. Ahora, porque el propósito del Señor para nosotros, para el ser humano, no es llevárselo que se muera. Y aquí está lo interesante, porque como estamos aprendiendo en las lecciones de nuestro pastor, cuando el Señor, la semana pasada, cuando le llevaron al paralítico, ¿no? Y el Señor le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o que se levante y que ande? Es igual, como le digo, ¿qué es más fácil? Decirle a ustedes que él va a disfrutar el reino del cielo, el reino de Dios en el cielo, o decirle que lo puede disfrutar aquí en la tierra. Si le digo que lo va a disfrutar en el cielo, pues nadie ha regresado para avisar si sí o no. Entonces a usted no le queda más que creérselo. Pero si yo vengo y me paro aquí a decirle a usted que usted puede disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, no es tan fácil, porque para que usted me cree yo tengo que demostrárselo. Yo tengo que demostrárselo. Entonces por eso es de que en muchos lugares con muy buena intencionados con mala información, les prefieren enseñarles que van a disfrutarlo en el cielo. Así ellos se limpian de toda responsabilidad. ¿Me entiende? Entonces ya yo se lo mando para el cielo, y así que quiere disfrutar el reino de Dios, muérase y se va. ¿Me entiende? Entonces eso es más fácil. Pero enseñar que podemos disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra sin necesidad de morirnos, pues no es tan fácil. Pero esa es la realidad. Esa es la verdad
que nos va a hacer libres. Ese conocimiento es el que verdaderamente nos va a hacer libres a nosotros. Ahora, por eso es que yo enfatizo y continúo enseñando de esto, de la presencia de Dios, porque llegué a la conclusión con base bíblica, no nada más algo que se me ocurrió de repente, de que la única forma de que podemos disfrutar en plenitud, que esa palabra plenitud, solo ahí podemos pasar varias horas, el reino de Dios es que la presencia de Él sea real en nuestras vidas. Mire, usted puede, y aquí es donde entra un poquito crítico y tenemos que ser cautelosos para que no me oiga nada más cierta palabra y de ahí no oiga más del contexto. ¿Me entiende? Porque usted puede pasar orando, pidiendo, y las cosas no van a suceder. Y luego entra la duda de que ¿por qué? Y entra que quizás Dios no me ama. ¿Por qué a aquel sí le dio y a mí no me dio? ¿Por qué a aquel sí lo sanó y a mí no me sana? Yo que voy todos los días a la iglesia y hasta diezmo, y aquel que ni diezma. O sea, muchas personas han pensado esto y llegan a la conclusión, no, Dios es un Dios injusto, pues. Porque yo que me porto bien, no me suceden las cosas, y aquel que se porta mal, mire qué bien está, 3 carros tiene. Y la verdad es que Dios ya no va a hacer nada por nadie, porque Él ya lo hizo todo. Todo. Miren, yo le voy a decir por experiencia propia. Muchos se enteraron que hace más de un año yo estuve con problemas en mi salud. Y sabe, para mí fue bien difícil. Porque yo decía, pues si yo enseño, ¿por qué no me pasan las cosas? Y yo no pude ver, puedo pasar mucho tiempo enseñándoles y compartiendo con ustedes, pero lo único que le quiero decir es de que usted me ve ahora, me ve mejor que como estaba, los que me vieron cuando estaba con diferente. Mira, ahora hasta ni los trajes me quedan. Solo uso el mismo porque es el único que me queda. No quiero comprar más porque tengo que averiguar a ver dónde me va a quedar. Yo bajé a 104 libras. Y yo le lloraba al Señor, pidiéndole que me sanaba, porque yo pasaba con dolor las 24 horas de mi parte del abdomen para abajo, con dolor intolerable. Y como no quería tomar drogas, pues me tuvo que aguantar el dolor. Porque yo le decía al doctor, averíguame qué es. Porque algo está mal. ¿Se acuerdan cuando yo enseñé que el dolor era bueno? ¿Me arrepentí de haber enseñado? No. Porque el dolor le dice a usted que algo está mal en su cuerpo. Es lo que le avisa. Entonces los doctores lo que hacen es que le ponen medicina para que su mente crea que no tiene dolor, y usted se le quita el dolor, pero el problema sigue allí. Entonces yo, conociendo eso, le decía al doctor, no me des drogas, averíguame qué tengo, porque algo no está bien. Y para no hacérselo largo, después de 3 meses y ir a un montón de doctores, me hicieron examen de hasta lo que se inventaron. Pero al fin me averiguaron qué era. Y me pusieron con un regimiento de medicinas que iba a pasar yo drogado todo el tiempo. Porque me dijeron, tu problema es crónico. Ese dolor que tú tienes no se te va a quitar. Lo único que vas a tener que hacer es
tomar pastillas para calmar el dolor. Yo me rehusé a aceptar eso. Pero hasta que un día, llorándole al Señor, Él me dijo: ¿para qué me pides que te sane? Y yo le dije: Señor, ¿qué pregunta es esa? Y me dijo: cuando yo ya te sané, no me sigas pidiendo que te sane. Yo ya lo hice. Yo lo hice en la cruz. Que tú lo manifiestes es tu problema. Que tú lo creas es tu problema. Si me sigues pidiendo que te sane, estás negando lo que crees. Porque cada vez que me pides que te sane, me estás diciendo que no lo he hecho. Le pedí perdón al Señor. Y de ese día en adelante, yo empecé nada más a darle gracias por la sanidad que ya tenía. Y vi el progreso y me miran aquí como estoy. Por eso es que yo les digo que, cuando les digo yo que ya no es problema del Señor, no es problema de Dios, por eso es de que no recibimos las cosas. Es porque estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía en una forma equivocada. Yo tuve que decirle con mucho cariño a mi mamá que no orara por mí. Sí, un día fui con ella y cada vez que la miraba, ella se ponía triste de verme que era un palo de seco. Y me decía: yo le estoy orando al Señor para que lo sane. Después de que el Señor me confrontó a mí y me dijo que no le pidiera más, le dije: mamá, le voy a pedir un favor. Si va a seguirle pidiendo al Señor que me sane, mejor no ore por mí. Con todo cariño. Porque mire, le expliqué. Mire, si el Señor ya me sanó, si usted le sigue pidiendo que me sane, usted está creyendo que Él no lo ha hecho todavía. Entonces, en vez de ayudarme, no me está haciendo nada bueno. Entonces, mejor dele gracias a Dios que ya sané. Aunque usted no lo vea, ya está allí. Ya está allí. Pero no lo vemos porque no lo creemos. Entonces, por eso es que yo les digo que, hermanos, su bienestar físico, su bienestar emocional, su bienestar físico, financiero, todo eso ya fue hecho. Ya fue hecho. Ahora, lo que tenemos nosotros que hacer es aprender a que la presencia de Dios sea real en nuestra vida, para que su presencia se manifieste y todo lo demás llega por añadidura. ¿Entiende? Entonces, el propósito es de compartir y enseñarles cómo lograrlo. Cómo lograr a que la presencia de Dios sea real en nuestras vidas. Así que en las enseñanzas anteriores yo compartí que Jesús es el prototipo de cómo el ser humano debe de comportarse para la presencia de Dios sea real en nuestras vidas. Porque Jesús fue el primer ser humano
donde la presencia de Dios era real y se veía manifestarse donde quiera que él iba. La presencia de Dios se manifiesta, y en la lección anterior yo expliqué cómo él dijo que todo lo que él hacía, lo hacía porque la presencia de Dios estaba en él. Todo. Y nosotros tenemos por garantía que la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, lo que necesitamos es hacer que la presencia de Dios, que estaba en Jesús y que ahora está también en nosotros, se manifieste en nuestras vidas. Una vez que nosotros logramos eso, vamos a ver, se nos va a hacer más fácil cuando la gente, ya no le vamos a decir a la gente, voy a orar por ti para que el Señor, si es la voluntad de Dios, te sane. Cuando usted esté seguro de la presencia de Dios en su vida, usted le va a decir a la persona, voy a orar al Señor, voy a orar para que sanes. No para ver si sanas. Para que sanes. Porque la sanidad tuya ya está. Lo único que yo voy a orar para que tú creas y esa sanidad se manifieste en ti. Entonces, esa es la forma que nosotros con el conocimiento vamos a ir cambiando esas cosas. Entonces, cuando la gente vea eso, van a creer que la presencia de Dios está en su vida. ¿Entienden? Ahora, para lograr eso, tenemos que aprender ciertas cosas y quitarnos ciertos hábitos. Es la verdad. Si nosotros queremos que la presencia de Dios sea real en nuestras vidas, tenemos que hacerlo intencionalmente. No podemos hacerlo por chance, o ¿cómo sería en español chance? Por accidente o por coincidencia. No pasa así. Tiene que ser intencional. ¿Entienden? Porque si yo le pregunto aquí a todos, ¿cuántos creen que son hijos de Dios? Todo el mundo, ¿verdad? Ok. Entonces ya tenemos la primera base. Porque la palabra dice que todo el que cree en Jesús y que Él es hijo de Dios, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted ya cree. Pero sabe, si usted se queda allí, usted va a disfrutar del reino de Dios únicamente cuando se muera y parta. Ahora lo voy a cambiar, no le voy a decir que se vaya al cielo, parta. ¿Entiende? Porque usted puede vivir en el cielo sin morirse. Por eso tenemos que aprender a decirle, cuando usted se muera, será al cielo. No, hermanos. Usted está en el cielo cuando la presencia de Dios es real en su vida. No necesita morirse. ¿Entiende? Entonces, para poder lograr esto, tenemos que luego aprender ciertas cosas y quitarnos ciertos hábitos. Quitarnos ciertas cosas que estorban a nuestra vida, estorban a nuestra mente, para que la presencia de Dios se manifieste y sea real en nuestras vidas. Y esto solo se puede lograr cuando somos controlados por el Espíritu de Dios que está en nosotros. No por el Espíritu Santo. ¿Ok? Déjeme aclarar eso. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay una diferencia.
¿Ok? El Espíritu que está en nosotros no es el Espíritu Santo en sí. Si nos metemos a la técnica, sí es porque los tres son uno, pero lo vamos a separar por función: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si se da cuenta usted que el segundo es el Hijo, no el Espíritu Santo. Y el Hijo es el que está en nosotros. El Espíritu de Dios que está en el ser humano es el Hijo. ¿Entiende? Porque el Espíritu de Dios que estaba en Jesús es el Hijo. Por eso es que Jesús fue llamado el Hijo de Dios. Y nosotros, teniendo ese Espíritu, también somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué separo el Espíritu Santo? Porque si usted confunde y no entiende las funciones, usted va a anhelar lo equivocado. Por eso es que muchas personas anhelan al Espíritu Santo más que al Espíritu de Dios, el Hijo. Y el Espíritu Santo, su función es otra, es diferente que era el Espíritu de Dios. Entonces, para nosotros poder disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, es únicamente con la presencia de Dios en forma del Hijo en nosotros. No es trabalengua, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, como le digo, es importante porque yo conozco gente que anda muchas veces de iglesia en iglesia buscando las manifestaciones del Espíritu Santo, la unción, y cuando no caen 4 enfrente, no se voltean, no se despeinan unas cuantas, y todo el servicio no estuvo bueno porque la presencia de Dios no estuvo ahí, porque solo cuando miran eso es de que ellos creen que la presencia de Dios estuvo en el servicio. Ahora, no es que esté haciendo de menos la función y la presencia del Espíritu Santo, de ninguna manera. Es más, Jesucristo dijo que todo pecado podía ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, hay que respetarlo, ¿me entiende? Pero su función es diferente. En nosotros hay que ser real. El Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, es el Espíritu hombre, que es el Espíritu de Dios, el Hijo, que se llama hombre. Entonces, la diferencia de los dos es de cuando el Espíritu Santo el Espíritu Santo, Él toma control. Por eso es que las personas, cuando son tocadas por el Espíritu Santo, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Por eso hacen cosas que no las harían si estuvieran conscientes. Cuando las mira usted que se despeinan y dan vuelta aquí por acá y todo eso, ¿usted cree que una dama que pasó 3 horas peinándose va a venir aquí en 5 minutos despeinarse? ¿Y que lo miren toda la gente? No lo harían si se peinó para que no la miren despeinada. ¿Ok? Pero en ese momento ella no tiene control de lo que está haciendo, porque el Espíritu Santo toma control. ¿Ok? Y aquí está la diferencia. La diferencia es de que ahora el Espíritu de Dios, hombre, el Hijo, el Cristo, que está en nosotros, Él no toma control, al menos que usted se lo ceda. El Espíritu de Dios que está en nosotros, que es el Cristo, el Hijo, el Espíritu hombre, Él no toma control de su vida, al menos que usted se lo ceda.
Big difference. Mucha diferencia. Si usted no me cree, antes de Jesucristo, los profetas, Sansón, todos ellos eran tomados por el Espíritu Santo. Por eso es que decían las cosas y después el Espíritu se apartaba de ellos. Por eso es que un profeta descendía fuego del cielo y después le tenía miedo a una persona. ¿Cómo está eso, no? Pues eso es la función, porque él era fuerte nada más cuando el Espíritu Santo tomaba de él. Lo mismo Sansón. Sansón dice que el Espíritu de Dios entraba en él y mataba y hacía lo que hacía de él, lo dejaba el Espíritu. ¿Me entiende? Y luego ya no hacía nada más. Era Sansón, no Sansón. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, eso era porque antes de Jesús, el cuerpo del ser humano no era lo suficientemente puro para poder ser el lugar limpio para que el Espíritu de Dios pudiera habitar. Pero cuando vino Jesucristo, Jesús, y murió y resucitó y recobró todo lo que el Adán había perdido, entonces de ahí en adelante, por el sacrificio que Dios hizo, el pago por el pecado que Dios hizo a través de Jesucristo, es de que ahora nosotros, los que creemos, por eso es que nada más los que creemos en Jesús y lo que Él hizo, dice que Él viene y habita en nosotros. ¿Y cómo es que habita? A través del Espíritu hombre. No es a través del Espíritu Santo. Ok, ya teniendo eso en claro, ahora, el poder vivir guiados por el Espíritu es algo que tiene que ser intencional. Y no se obtiene genéticamente, ni por herencia. Eso es lo único que Dios no puso en el ser humano genéticamente. Es algo que tenemos que desearlo, porque sabe, el ser humano es algo tan importante y tan sofisticado, porque Dios lo creó precisamente para poder vivir dentro de él. Entonces, por eso es de que nos hace diferentes a todos los otros seres que Dios creó. Miren, los animalitos, interesante, esta semana, este fin de semana, en mi casa hay un montón de gatos que se han llegado porque la vecina les da de comer. Entonces, pues, se animan. Ahí están un montón de gatos. Uno de esos gatos, chiquito, se le ocurre subirse al techo de mi casa. Inteligente para subirse, pero bien sonso para bajarse. No se podía bajar. Y miau, miau. Mi hija se tuvo que subir a una escalera y ni aún así el gato llegaba con ella, y si se me subía yo salía corriendo. Pero ella tiene el don de que los animales se le acercan. Y el animalito se le acercaba a ella y lo agarraba, pero cuando ella lo quería levantar para bajarlo, se agarraba con las uñas del techo y no se podía. Y lo primero, como estaba preparando el mensaje, se me vino la idea, miren qué inteligente el animalito para subirse, pero no mucho para bajarse. Y muchos dirán, wow, qué interesante el animalito. Hay animales muy inteligentes para ciertas cosas, pero no se compara con el ser humano.
¿Ha visto usted algunos tigres que han hecho unas casas para cubrirse del sol? O inventarse rifles mejor para no tener que correr para cazar lo que tienen que comer. No se les ha ocurrido después de tantos años, ¿no? Siguen haciendo lo mismo, corriendo detrás a ver si alcanzan alguna de las presas. ¿Y qué ha hecho el ser humano? ¿Quiere comer carne? Agarra, cría vacas y después se las come. Y las vacas ni se enteran. Si las vacas supieran que las están criando para matarlas y comérselas, salieran corriendo. Pero el ser humano no, ¿me entiende? Entonces, esas son las cosas. El ser humano es bien inteligente. Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que nos hace diferentes. Pero a pesar de toda esa inteligencia, Dios, el desear el Espíritu de Dios, la comunicación con Dios, eso fue algo que Dios no se lo puso by default. No se lo puso ahí para que Él ya fuera obligado, porque eso era precisamente lo que Dios no quería. Dios quiere que el ser humano se acerque y tenga una relación con Él porque lo desea, no porque se siente obligado de ninguna forma. ¿Entiende? Entonces, por eso es de que esto es aprendido. Y mire esto interesante. La misma ¿está bien dicha esa palabra? ¿Cualidad? Sí, ¿verdad? Disculpen, es que me acento francés. La misma cualidad que nos hace seres humanos es la que nos complica el poder ser guiados por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Miren qué interesante eso. Póngase a pensar. ¿Sí? La misma cualidad que nos hace seres humanos es la que nos complica el poder ser guiados por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Esta cualidad de poder tomar nuestras propias decisiones es la que intencionalmente debemos someter al control del Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Y sabe por qué repito que está en nosotros? Para que su subconsciente lo crea, que ya está ahí en nosotros. Entonces esta cualidad es la que tenemos que someter para darle el control al Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque una vez que podamos darle el control al Espíritu Santo, mire, hasta la forma de la costumbre, al Espíritu de Dios que está en nosotros, entonces es que podemos ser guiados por ese Espíritu y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Porque lo que nos hace hijos de Dios es el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Entienden? Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Entonces, nosotros somos seres humanos, pero con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, somos hijos de Dios. Pero lo interesante de esto es de que cuando leemos en Juan, cuando dice a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo di una lección completa en qué quiere decir eso, que les dio la potestad. O sea, siempre me causó curiosidad de que
Bueno, ¿por qué no los hizo de una vez hijos de Dios? No, les dio la potestad nada más. Lo que quiere decir de que lograr la manifestación completa de ser hijo de Dios tiene que ser intencional y que ser deseada por cada ser humano. Es individual. Ahora, para aprender cómo vamos a lograr eso, veamos en Gálatas 5. Usted puede leer todo el capítulo, pero yo me voy a enfocar en ciertas áreas, porque aquí está Pablo hablándole a los de Gálatas y podemos aprender algo de lo que él estaba diciendo a ellos. Dice el 16, Gálatas 5, 16 al 26. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando habla aquí de la carne, no es de la carne en sí, ¿ok? Se refiere a la humanidad del ser. Cuando dice la carne no tiene ninguna inteligencia. La inteligencia todo está en el cerebro. Entonces, cuando se refiere a la carne, se refiere a su alma, que está en su cerebro. Entonces, a eso se refiere a la carne, ¿ok? Porque es su alma la que maquina los pensamientos y hace que la carne le pegue un moquetazo a alguien. Entonces, fue la carne, pero no fue la mano la que decidió hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, cuando él está hablando de la carne, a eso se está refiriendo, para separar la carne del espíritu. ¿Ok? Entonces, dice en el siguiente, en el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, yo no sé qué es eso, pero no es lo importante para mí, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire todo lo que dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay muchas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, esto él se lo está mandando a creyentes. Esta carta no fue a todos los no creyentes de Galacia, fue a la iglesia de Galacia. Lo que quiere decir que dentro de la iglesia, pues habían ciertas prácticas que no estaban de acuerdo y él les está enseñando. Entonces nosotros tenemos que aprender, y yo he aprendido que hay que enfocarnos en lo positivo, no en lo negativo. Entonces, pero leo que no me interesa ni qué significa todas esas cosas, sino que a mí me interesa es qué puedo hacer yo para que la presencia de Dios sea real en mi vida. ¿Me entiende? Y aquí él luego dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es. Ok, todos entendemos qué quiere decir el fruto, ¿verdad? Por los que no entienden, el fruto se manifiesta de algo que está plantado. Algo que está plantado da el fruto de acuerdo a lo que está plantado. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender eso. Entonces quiere decir que si el Espíritu de Dios que está en nosotros está plantado, bien enraizado. Mire, siempre para plantar algo son 2 elementos: semilla y tierra. ¿Ok? Si no, no da fruto. Usted puede tener la tierra sola y no le da fruto. Puede tener la semilla sola y no le da fruto.
Pero hasta que las dos están juntas, se fusionan y vienen a ser una, entonces es que se ven los frutos. ¿Comprenden? Cuando el Espíritu de Dios, que es la semilla, se está en la tierra y los dos se hacen una fusión y vienen a ser uno, entonces se van a ver los frutos. ¿De qué árbol que está en nosotros? El Espíritu de Dios. Y los frutos de eso es lo que está aquí. Amor, paz, gozo. ¿Se están poniendo atención? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. Aquí podemos ir estudiando una por una de estas cosas. Pero algo interesante que yo observé es de que de muchas he enseñado del amor. ¿Se acuerdan cuando enseñé que el amor que tenemos que tener es el amor de Dios? La fe. Enseñamos que la fe es la fe de la clase de fe que Dios tiene. Y la sección anterior el pastor explicó de que pues, el padre de la fe no es Abraham, sino que es Jesús. Y yo he explicado mucho de la fe. Ahora, yo expliqué unas enseñanzas anteriores y nomás lo voy a repetir para que se recuerden. La fe es una habilidad que Dios puso en el ser humano. Y la fe puede ser negativa o positiva. Porque la definición de fe en la Biblia, que es la que usted debe creer, no la del diccionario, es de que la fe es creer algo que no se ve todavía. Entonces, no dice bueno, sino que lo que no ve. Entonces, si usted tiene fe de que le van a quitar el trabajo, le garantizo que se lo van a quitar. Pues usted tuvo fe. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que las personas que tienen una fe negativa, o lo que nosotros le llamamos fe en reversa, pues, por eso es que dicen, yo lo que digo me sale. Y aumentan más su fe. Porque cada vez lo que ven negativo que les sale, se vuelven tan negativos y tienen una gran fe, pero negativa. ¿Entienden? Ahora, esa es la fe nada más. Mansedumbre. Lo original en mansedumbre es mic. Yo enseñé también de la mansedumbre, que la mansedumbre quiere decir poder bajo control. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero luego me enfoqué en la tercera palabra, la última, que dice templanza. Y mire, lo interesante de esta palabra templanza es de que es la última que está en la lista. Ahora vamos a leer lo demás que dice el versículo y luego vamos a enfocar en la templanza. ¿Okay? Sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Luego que aquí están los frutos del Espíritu, nada más para repaso nada más. Vea esto usted como una escalera. La cumbre de la escalera es el amor. O sea, esa es la meta. Llegar, vamos. Ya. Get one more, I think it's. No, it should be. No, Gálatas 5:16. Is that Gálatas? Yeah, there you go. Ok, ya llegamos. Ok. El amor en la lista, si los ponemos todos, no lo puse en una sola lista porque no cabían. Pero imagínese usted una escalera. Y la cumbre, o sea, la parte de arriba de la escalera, la meta, es el amor. Pero la base es la templanza. ¿Okay? Si usted lo ve de esa manera, en la escalera de los frutos del Espíritu, la templanza está a la base. Y cuando usted va a usar una escalera, tiene que asegurarse que la base esté bien segura. Porque si no, seguro por razón. No va a llegar a la meta, no va a llegar al amor. ¿Ok? Entonces, la base es la templanza. Ahora yo me podía preguntar, bueno, ¿qué es realmente la templanza? Mire, la templanza viene de la palabra griega enkratai. Esta palabra es griega, se suele traducir al castellano como templanza o dominio propio. Y de ahí el título del dominio propio. Ahora, ¿por qué es esto importante? Mire, hermano, usted no puede lograr ninguno de los otros características de los frutos del Espíritu si usted no tiene dominio propio. Yo le aseguro que no lo va a lograr. Sin controlar el dominio propio, sin obtener el dominio propio. Y el dominio propio es la parte que tiene que ser aprendida en el ser humano. Es la parte que Dios no lo puso en el ser humano, porque si Dios lo pone en el ser humano, ya no es dominio, porque es dominado por alguien que se lo puso. ¿Me entiende la diferencia? Ahora, algo interesante es de que lo que nos base a nosotros a la imagen de Dios es parecernos a Dios, ¿verdad? Pero lo que nos hace a nosotros parecernos a Dios es poder controlar y tener dominio propio. Porque a Dios nadie lo domina, sino que Él mismo. Entonces, el deseo de Él es que nosotros, sus hijos, no seamos dominados por nadie, ni por Él mismo. Por eso es que Él no nos obliga a nada,
Porque si Él nos obliga, Él viola su propio principio de que Él nos dio al ser humano la habilidad de poder ser responsables de nuestro propio ser. Entonces, por eso es de que el dominio propio es algo que se tiene que aprender, es obtenido. Y si se da cuenta usted, para poder amar, vamos a irnos a la meta. Para poder llegar a la meta de amar como el amor que Dios ama, que es el amor incondicional, usted tiene que tener dominio propio para poder controlarse cuando usted tiene que amar a personas que no se merecen que usted las ame. O va a tener usted que tener dominio propio para, imagínese si usted tuviera no, déjeme corregirme yo mismo. Si usted pudiera manifestar el poder que está en la presencia de Dios en nosotros, como lo tenía Jesús, saber lo que la gente pensaba. ¿Sabes? Si Jesús le podía estirar el brazo a alguien, quiere decir que también se lo podía encoger. Si Jesús podía hacerle crecer la oreja a alguien, quiere decir que también con solo pensarlo se la podía quitar. Y tener el poder, imagínense que usted pudiera manifestar eso. Y usted no se puede controlar. Y alguien le hace algo a usted. ¿Cuántos descabezos? Exacto. ¿Cuántas personas? O sea, es un peligro. ¿Me entiende? Entonces, por eso es de que no vemos esa manifestación. Porque sí queremos, ¿me entiende? Queremos que nos ayude a sanarnos, que poder sanar a alguien, tener todo eso, ¿me entiende? Pero si no tenemos el dominio propio para poder controlarnos, a no mal usar ese poder, usarlo para el propósito que verdaderamente se nos es dado. Entonces, el dominio propio es la fundamental. Por eso es que es la base para la escalera, para lograr llegar a la cumbre o a la meta deseada, que es el amor verdadero. Porque imagínense cómo es ese amor que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, para hablar de ese amor, imagínense qué amor tan grande que Jesús mismo tuvo que pedirle al Padre: Padre, perdónales a estos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús por un momento le entró el amor de padre. ¿Y qué padre aquí podría ver que alguien le está dando a su hijo, azotándolo, y teniendo el poder de pararlo, no lo para? ¿Qué padre? Todo poder. Él podía. ¿Qué bomba atómica se queda pequeña? Pónganse a pensar en eso. Pero miren, que Jesús le tocó que, el Cristo que estaba en Jesús le tocó que recordarle al Padre: Padre, yo sé que tú puedes hacerlo, es más, yo lo puedo hacer, pero perdónaselos, porque entonces estaríamos contradiciendo que por amor me mandaste a mí. Si Dios hace eso, contradice todo el plan se le viene acá abajo, porque mire, si Él mandó por todo el mundo, hasta los que le pusieron los clavos en Jesús, hasta eso estaban incluidos en el paquete de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si Dios los destruía,
si hubiera sido en vano el sacrificio de Jesús. Entonces, y miren, de esa forma es que nosotros tenemos que llegar y podemos llegar a amar. Pero para poder lograr eso, es necesario obtener el dominio propio. Entonces, el dominio propio tiene que ser aprendido. Y tenemos que aprenderlo y empezar a practicarlo. Y lo interesante es que al fin entendí yo el propósito por el cual Dios nos dio que nos casáramos. El ser humano. Porque hay que tener mucho dominio propio. En ambas partes. No solo el varón. La esposa también. Ese es el sandbox. ¿Cómo se llama? La área de practicar el dominio propio. Que cuando usted piensa decirle lo que usted cree que se merece, usted se tiene que aprender a ¿cómo se dice? A abstenerse. Abstenerse a no hacerlo, a controlar su carácter, a controlar lo que según usted lo hace usted. Que tantos a veces somos orgullosos de nuestro carácter. Y peor si se parece al papá y quiere al papá. Dice, mi carácter igual del papá. Y muchas veces tenemos que tomar mucho jugo de naranja para tragarnos el carácter. Entonces, esas son las partes, hermanos, de que si lo miran, lo podemos hacer tan espiritual, tan, ¿me entiende? Y decirle la receta es ayuno, oración. No es eso. Todo eso está bien, ¿me entiende? Pero la base, lo fundamental es en lo que podemos hacer. Si usted se enfoca en lo que no puede hacer, a querer controlar lo que no puede hacer, nunca lo va a lograr. Pero si usted empieza a hacer lo que usted puede hacer, a cambiar, a aprender a dominarse en su propia persona, en las cosas pequeñas. No empiece grande, en las cosas pequeñas. Y sabe, le voy a decir algo que ya no va a ser secreto, porque se lo voy a decir. ¿Cuántos muchas veces les gusta cierto automóvil? ¿No se ha dado cuenta que cuando a usted le gusta y no lo ha obtenido, donde quiera que usted va manejando, ve esos carros, ve esos automóviles? Y dirá usted que, ¿será que Dios me está hablando que ese tengo que comprar? No, lo que pasa es de que como usted está, en su mente está ese automóvil, entonces usted está más consciente de ese automóvil. Entonces cuando usted los ve, pues se le hace más fácil verlos. No es de que ahora hay más de esos. ¿Me entiende? Siempre vienen los mismos. Entonces lo mismo pasa cuando usted dice, yo quiero aprender a controlar, a tener dominio propio, o aprender a controlar mi carácter o ciertas cosas. Entonces lo que va a pasar es de que eso se va a resaltar usted y va a ver usted que más oportunidades de controlar su carácter van a llegar a usted. Y eso es lo que mucha gente ha confundido y dicen, el Señor te está probando. El Señor te está mandando eso para que tú... No, eso no es cierto, aunque suena bonito. No es cierto. Y a Él lo dejó a usted, a su criterio.
Ella lo dejó para que usted, lo que pasa es de que como usted se está enfocando en esa área de su vida, bueno, pues eso es lo que va a resaltar, ¿me entiende? Si usted le pone atención a eso, entonces eso es lo que va a resaltar. Entonces por eso cuando usted quiere realmente, colega, conscientemente, intencionalmente, hacerlo, yo le aseguro de que va a haber ciertas cosas usted y se va a dar cuenta de que ciertas áreas en su vida donde necesita tener doble porción del dominio propio. Ahora, usted puede venir a aprender y conocerlo aquí, pero es su decisión hacerlo. Dios no lo obliga, ¿qué lo vamos a poder obligar nosotros? ¿Entiende? Ahora, el propósito es de que cuando aprendemos esto y entendemos esto, y yo se lo pongo fácil porque, ¿para qué? Como le digo, le voy a poner lo difícil, lo fácil. Mire, con las pequeñitas cosas en el trabajo. Mire, yo me he propuesto hacer esos cambios y he visto los resultados. Y eso que todavía nomás estoy empezando. Le comentaba a mi hijo de que en la oficina donde yo trabajo hay personas que limpian, ¿no? Y yo he notado que los otros de la oficina, pues como que si ni existen esas personas. ¿Me entiende? Y yo me puse a observar eso y dije, bueno, eso, yo era igual. ¿Me entiende? Yo me sentía, pues, ellos limpian, yo no me ensucio. ¿Me entiende? Pero empecé, dije, bueno, tengo que ir cambiando eso. Y según lo que yo me escondía es de que, bueno, yo soy, ¿cómo le dije yo? Shy, ¿cómo se dice? Tímido, ¿no? Y que por eso, no, es a veces nada más una excusa. Entonces empecé a deliberadamente a ser consciente y acknowledge them, ¿cómo se diría? Reconocer los que están allí, ¿me entiende? Y miren, observé algo el viernes precisamente. Llego porque afortunadamente en la oficina nos tienen bien, que nos tienen hasta un bar de cereales. Usted va y hay un montón de cereales y usted escoge el cereal que usted quiere y leches de todas clases. Y llego yo a pasar a recoger mi cereal para mi desayuno y miro a la señora que limpia, que está allí. Y lo primero que hago, me le quedo viendo, hago contacto y me le sonrío y le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien. ¿Y tú? Le digo, contento porque es viernes. Y le digo, ¿tú trabajas mañana? O no, me dice, trabajo nada más de lunes a viernes. Oh, qué bueno, le digo. Y ya me dijo hasta lo que yo no quería saber. Pero lo que le quiero decir así que se ve la necesidad que tenía ella de conocimiento, porque hasta me dijo, no, me dice, el lunes no trabajo porque me voy a ir con mis hijos, porque tengo 2 niños de 9 años y de 11 años. Y realmente, pues como honestamente, en otro tiempo yo diría, bueno, sí, a mí qué me interesa. Pero a ella le interesa. Por eso me lo dijo. Y vi qué diferencia vio en su semblante, su rostro. De que una persona que según de la oficina la reconociera, por lo menos que era un ser humano que está allí, que existe. No alguien nada más que me está sirviendo. Entonces, en esas pequeñas cosas es donde podemos ver y reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero se requiere el dominio propio para no ser muy creídos, ¿me entiende? De que somos superiores y todo eso, para controlar nuestra propia humanidad, por así decir. Porque muchas veces es el resultado, le voy a decir, es el resultado de que alguien nos trató a nosotros de esa forma. Entonces, por eso muchas veces, pues, actuamos de la misma forma. Entonces, se requiere bastante dominio propio para nosotros poder lograr romper de eso y no desquitarnos con el que no la debe. ¿No? Entonces, Señor, gente que le conteste a usted tan enojados y dice, pues, ¿qué le hice yo? Saber con quién están enojados y andan buscando quién se las paga, no quién se las debe.
¿Entiende? Entonces, nosotros tenemos que aprender. Eso es aprendido, hermano. Y no es orado. Usted puede orar todo lo que quiera. Yo conozco personas que van a oraciones día y noche, y cuando salen de la vigilia, mejor ni les digo para que no pecar yo también. Se enojan con alguien porque se les atravesó, o porque van al desayuno y no les sirvieron bien el desayuno a la mesera, se enojan, la tratan mal y acaban de venir de una vigilia. Pero como tienen hambre, están de mal humor. Tienen hambre y están desvelados. Entonces están de mal humor. Que de nada les sirvió pasar todas las noches desvelándose. O sea, exacto. Es un trabajo. ¿Sabe qué? Yo le pregunté al Señor, porque yo no entendía lo del ayuno, ¿ok? Yo me crecí en las iglesias, miraban que ayunaban y desayunaban y todo eso. Y yo no creía, porque para mí, no, al hambre es lo que no me gustaba aguantar. Entonces un día preguntándole al Señor, que quería su presencia ser más real en mí, me dice, quiero que ayunes. Ay, Señor, le dije, pero si a mí no me gusta aguantar hambre. Y le dije, ok, pero dime por qué. Nunca lo he entendido, dime por qué. Y el Señor me dijo, no le pregunte porque se lo va a decir. Me dijo, tú cuando tienes hambre, te enojas. ¿Y quién te aguanta? Y le dije, ay, es cierto, Señor. Y eso que no me dijo, pregúntale a tu esposa. Miren, yo era de las personas que si me invitaba a mi familia a París. Le decía, ¿a qué hora van a comer? A las 6. Ok. Yo llegaba a las 6. Y si a las 6 no servían, yo ya estaba de mal humor. Porque me dijeron a las 6 y yo tengo hambre ya. Y ya me arruinaban y le arruinaba la fiesta a los demás. Porque yo ya estaba de mal humor porque tenía hambre y el hambre no la aguantaba. Entonces el Señor me dijo, por eso quiero que ayunes. Y empecé a hacerlo. Pero yo ahora ya lo hacía con ese propósito. No por aguantar hambre nada más. Porque me dijo, quiero que aprendas que aunque tenga hambre, no te comportes como no te debes de comportar. Y esas son las cosas, como le digo, que cuando lo hacemos intencionales. Yo intencionalmente le dije, Señor, yo quiero que tu presencia sea real en mi vida. Quiero que me enseñe las cosas que tengo que hacer para hacer que eso sea realidad. Y son varias que les puedo decir. Por eso es que yo me atrevo a decirles y a decirlo aquí, que mi esposa, según yo era el mejor esposo, ella se ha dado cuenta de que sí ha habido una diferencia en mi forma de ser, desde que yo intencionalmente he tratado de buscar que la presencia de Dios sea real en mi vida. Y lo más reciente que el Señor me reveló es de que tengo que enfatizar y aprender el dominio propio. Por eso es que vengo y se los comparto aquí. Porque si espera que yo lo logre, van a estar esperando ustedes. Por eso quiero que aprendamos juntos. ¿Me entiende? Que aprendamos juntos, porque yo les garantizo que esa es la base. Pero cuando observé de todos los demás, dije, wow, esta es la escalera y esta es la base, la fundación para poder lograr a la meta, que es el vivir con el amor que Dios es. Y miren, no hay nada más orgulloso para un padre cuando alguien le dice que su hijo se parece a usted, aunque no sea cierto. Pero con que alguien le diga que se parece a usted, usted se siente orgulloso.
Ahora, ¿cómo cree usted que Dios se siente? Esa es la satisfacción que Dios quiere tener cuando nosotros que proclamamos ser hijos de Él, nos parezcamos a Él. No nos podemos parecer a Él en el físico, porque Él no es físico. Él es Padre. De cómo nos vamos a parecer en Él en lo espiritual, en lo espíritu, en nuestra forma de comportarnos, cómo vamos a reflejar su presencia de Él en nosotros. Eso es lo que Él desea y anhela de cada uno de nosotros. Y Él ya lo dio. Y en la siguiente lección, porque aquí voy a parar, vamos a aprender cómo Jesús le tocó que a Él también practicar para obtener el dominio propio. Eso queda para la otra lección. Pongámonos de pie. Yo sé que, como le digo, ¿cuántos queremos? Y yo sé que cada uno de ustedes, los que están aquí, yo estoy más que seguro que un porcentaje más alto vinieron aquí y están aquí invirtiendo parte de su vida porque quieren algo mejor. Si no, no estuvieran aquí. Si no, no estuvieran aquí. Por eso es de que cuando yo aprendí esto, lo primero que vino a mi mente es compartirlo con personas, con ustedes que los amo. ¿Me entiende? Yo paso más tiempo con ustedes que con mi familia. A ustedes los miro todas las semanas. A mi propia familia no los miro más que cuando hay fiestas. Entonces yo los amo a ustedes. Y mi deseo es de que esto que el Señor me ha revelado pueda servirle a cada uno de nosotros para poder disfrutar en plenitud el reino de Dios. Y eso es maravilloso. Yo sé que lo vamos a lograr. No me queda ninguna duda que lo vamos a lograr. Por eso ese es el propósito. Así que, Señor, yo te doy gracias infinitamente. Espíritu Santo, te doy gracias por la revelación de tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por esta buena tierra, Señor. Cada uno de mis hermanos a quienes amo. Y son buena tierra, Señor. Te doy gracias por darnos esta buena semilla del conocimiento, de lo que tenemos que aprender y ser intencionales a practicar para lograr, Señor, llegar a la cumbre, a la meta de poder amar a cada ser humano como tú nos amas, con ese amor incondicional. Yo te doy gracias, Señor, por enseñarnos esto. Y yo declaro, Señor, que esta buena semilla vamos a ver sus frutos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.